Tonight we're going to deal with the 7 seals of Revelation. Esta noche vamos a hablar sobre los 7 sellos del Apocalipsis. Now the book of Daniel and the book of Revelation are twins. Ahora, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son gemelos. And when you follow the prophecies in the book of Daniel, Y cuando uno sigue las profecías en el libro de Daniel, then each prophecy sweeps through the same periods of history. así que cada profecía sigue a lo largo del mismo periodo de la historia, But each subsequent prophecy adds another dimension. pero cada profecía que sigue añade otra dimensión, otros detalles. And so it is with the book of Revelation as well. Y lo mismo acontece con el libro del Apocalipsis. Many of the definitions of the various characters in the book of Revelation Muchas de las definiciones de los varios caracteres en el libro del Apocalipsis also come from the book of Daniel. también vienen del libro de Daniel. So the definition of a horn, Por ejemplo, es la definición de un cuerno, the definition of a beast, la definición de una bestia. all of these you will find in the book of Daniel. Todas estas las encontrarán en el libro de Daniel. And then Revelation falls into place all by itself. Y automáticamente Apocalipsis encaja en este marco que Daniel ha hecho. Now we dealt with the 7 churches, Ahora, hablamos anoche de las 7 iglesias and we found that that was a sweep through history. y encontramos que este relato de las 7 iglesias traza todo a lo largo de la historia cristiana. In the same fashion, when we deal with the 7 seals, Y de la misma manera, cuando hablamos de los 7 sellos, we'll see that they are also a sweep through history vemos que ellos también tratan la historia del cristianismo, with a different perspective and another dimension. pero añadiendo otra perspectiva y otra dimensión. And we find in Revelation chapter 6 verse 1 that the Lamb opened the seals. Y encontramos en Apocalipsis 6:1 que fue el Cordero que abrió los sellos. And this scroll had 7 seals. Y aquí había 7 sellos. Now, in the old days, a will or a testament was sealed with such seals. Ahora, en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, era un testamento que era sellado con sellos. And in order for a will to have any benefit, there must be an heir. Y claro, para cualquier tipo de testamento que tuviera beneficio, tenía que haber alguien que heredara algo. And not only must there be an heir, there must be someone who actually writes the will. Y claro, no tenía solamente que haber un heredero, pero también alguien que escribía el testamento. And so this story, as it unfolds, will be very interesting. Así que esta historia, mientras se desarrolla, va a ser muy interesante. We're going to do a verse-by-verse exegesis as we go through the book. Así que vamos a hacer un estudio de versículo tras versículo mientras estudiamos estos textos. In Revelation chapter 4 verse 1 we read, "After this I looked and behold a door was opened in heaven." Así que en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 leemos: Después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me. Y la primera voz que oí era como de una trompeta que, hablando conmigo, dijo, Which said, "Come up hither and I will show you things which must be hereafter." Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Now who's he talking to? Ahora, ¿con quién está hablando el autor? He's talking to John the Revelator, right? Aquí se está hablando Juan el que escribió el Apocalipsis. So he's talking to his prophet, one of the apostles, Así que Dios está hablando a su profeta, uno de los apóstoles, and he says, "I'm going to show you things which are to come hereafter." y le dice, te voy a mostrar cosas que van a ocurrir después de estas. So we can assume that it must be from the Christian era onwards. Así que podemos saber que esto tiene que hacer con la era cristiana y todo lo que sigue. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. Y al instante, versículo 2, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. So he gets a vision of the throne room of heaven. Así que él recibe una visión de lo que es el cuarto del trono en el cielo. And the one sitting on the throne is the judge of all mankind. Y el que está sentado en el trono es el juez de toda la humanidad. So when we think about the judgment, Así que cuando pensamos en el juicio, a judgment has various phases. un juicio tiene varias fases.
There's an investigative phase, hay una fase de investigación, whether you determine whether somebody is guilty or not guilty. cuando uno determina si la persona está culpable o no es culpable. And then there is the pronouncement of judgment, Y después hay el momento cuando se da la sentencia, where the fate is sealed. donde ahí ya se sella el destino de la persona. And then there is an executive judgment, Y después hay una parte ejecutiva, when whatever the judgment is goes into fulfillment. donde claramente se da el juicio y se lo aplica. And in Romans chapter 2 verse 5 and 16, Y en Romanos capítulo 2 versículos 5 y 16, we read, "But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. So we can sideline Jesus as much as we like. We'll have to face him in the judgment at some time. Así que a lo mejor podemos poner a Jesús a un lado cuantas veces queremos, pero en el día del juicio lo vamos a tener que ver cara a cara. Well, 2 Corinthians 5:10 says we must all appear before the judgment seat of Christ. Segundo de Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, That everyone may receive the things done in his body. para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. The Bible says all judgment has been given unto him. La Biblia dice claramente que todo juicio ha sido dado a Jesucristo. In Acts we read, he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness. Y en Hechos leemos que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. And then by whom? ¿Y por quién? By the one he has ordained. Por aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo. And he's put his seal of approval upon it because he raised him from the dead. Y ha puesto el sello de su aprobación sobre Jesucristo porque lo resucitó de los muertos. Revelation 4:3. Apocalipsis 4:3. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow about the throne in the sight like unto an emerald. Dice lo siguiente, dice que la apariencia del que estaba sentado en el trono era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. So here is a magnificent sight of the reflection of all these precious stones. Así que aquí hay una visión increíble que refleja todas estas piedras preciosas. And Christ sits as judge. Y Cristo está sentado como juez. And then we have a description of all those around him in the throne room. Y después vemos una descripción de todo lo que rodea el trono de Dios. And round about the throne were 24 seats. Y alrededor del trono había 24 tronos. Some translations have thrones. Así como dice la traducción en español, había tronos. And upon the seats I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. And the throne was awesome. Y el trono era maravilloso. There proceeded lightnings and thunderings and voices. Y había relámpagos y truenos y voces. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, Y había 7 lámparas de fuego que estaban quemando enfrente del trono, which are the 7 spirits of God. que son los 7 espíritus de Dios. Now this doesn't necessarily mean that God has 7 spirits. There's Ahora- one Holy Spirit. Ahora, esto no significa que Dios tiene necesariamente 7 espíritus, hay solo un Espíritu Santo. But this is a time prophecy, Pero esta profecía va a hablar sobre el tiempo, divided into 7 periods. un periodo de tiempo dividido en 7 periodos. And God's Spirit is in control of every single period. Y el Espíritu de Dios controla a cada uno de estos periodos. Remember, the number 7 is the divine number. It's the number of deity. Acuérdense que el número 7 es el número divino, es el número de la deidad. Now, if we go back to the Old Testament Ahora, si regresamos al Antiguo Testamento and we look at the rulership
of Israel, y miramos a los gobernadores de Israel, we read in 1 Chronicles chapter 24 from verse 7 onwards. leemos en Primera de Crónicas, en el capítulo 24, el versículo 7 en adelante. Now, we're not going to read it all. Ahora no vamos a leer todos esos textos, But here there were chosen 2 representatives from every single tribe. pero aquí escogieron 2 representantes de cada tribu de Israel. And their names are listed here in Chronicles. Y se dan todos los nombres en este capítulo de Crónicas. And down we go all the way. Y seguimos viendo todos esos nombres. And we'll see there were 24 of them. Y vemos que había 24 de ellos. So there were 24 elders in Israel. Había 24 ancianos en Israel. And they served under Aaron the priest. Y ellos servían bajo Aarón, el sacerdote. So they served in the ministry of the tabernacle. Así que ellos servían en lo que era el ministerio del tabernáculo, del templo. Now, Aaron represents whom? Ahora, Aarón, ¿a quién representa? He's the high priest. Whom does he Al represent? sumo sacerdote, ¿a quién representa? Jesus. A Jesús. So Jesus has 24 elders in heaven surrounding him, just like Aaron had 24 elders serving with him in the earthly tabernacle. Así que Jesús tiene a 24 ancianos que lo rodean, así como de la misma manera que Aarón tenía también 24 ancianos que lo rodeaban en el santuario terrestre. So verse 19 says, "These were the orderings of them in their service to come into the house of the Lord, according to their manner, under Aaron their father, and as Lord God of Israel had commanded him." Así que nos dice el versículo 19, dice que estos fueron distribuidos para su ministerio para que entraran en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Now, the Bible doesn't say who these 24 elders are. Ahora, la Biblia no nos dice en Apocalipsis 4 quiénes son estos 24 ancianos. And we can speculate as to who they are. Ahora, claro, uno podría especular cuál es la identidad de esas personas, But there is a suggestion which says, do not go beyond what is written. pero hay una sugerencia que nos dice en la palabra de no ir más allá de lo que está escrito. Fact is, there are 24 elders that serve around the throne of God to this day. Pero de hecho, hoy en día hay, así dice las Escrituras, 24 ancianos que sirven delante y alrededor del trono de Dios. Some speculate that they are 24 elders from the various planetary systems in the universe. Algunos especulan que a lo mejor son 24 ancianos que representan los diferentes sistemas planetarios alrededor del universo. And some say that they are part of the redeemed that were raised from the dead at the resurrection of Christ. Y algunos otros dicen que son parte de los redimidos que fueron resucitados a la resurrección de Jesucristo. And we don't really know. Pero no sabemos en realidad. Well, we can find some clues maybe as we go along. Bueno, a lo mejor podemos encontrar algunos indicios mientras avanzamos. And the description goes on, and before the throne there was a sea of glass like unto crystal. Y dice aquí que también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. And in the midst of the throne and around about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Dice que y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. So he sees these 4 creatures. Así que ve a estas 4 criaturas. Now he doesn't know who they are, No sabe exactamente quiénes son, but they see everything. They don't miss anything. pero ven todo. Nada se les que pueden ignorar. And then he describes them. He says the one is like a lion, Y después los describe. Uno es como un león. the other one is like a calf, Y después el otro es como un ternero, un becerro. the other one had a face of a man, Y el tercero tenía la cara de un hombre. and the fourth was like a flying eagle. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Now what does this mean? ¿Pero qué significa todo esto? And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, Y dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas and there were all these eyes everywhere. y alrededor y tenían todos estos ojos. And they rest not day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. Y dice aquí el texto que y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. All right. So who is it referring to? Who is the Lord God Almighty here? Ahora, ¿de quién están hablando acá? ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso?
It's Jesus. How do you know it's Es Jesus? Jesús. ¿Y cómo sabemos que es Jesús? Because he is to come. Porque Él tiene que venir, ha de venir. All right? If it was referring only to the Father, then it wouldn't have that part of the sentence Si in it. simplemente estuviera refiriéndose al Padre, no tendría esta parte de la frase, ha de venir. All right? Now, when we go to the book of Isaiah, Bueno, cuando vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, we read above it stood the seraphim. leemos que había serafines Each one had 6 wings. y que cada uno tenía 6 alas. With 2 of them, they covered their face. Con 2 se cubrían su cara With 2, they covered their feet. y con 2 se cubrían los pies And with 2, they flew. y con 2 volaban. Seraphim, this is a form of angel. Ahora, un serafín es una forma de ángel. So did John see something that was totally new, or did he see something that was already described in the Old Testament? Ahora, ¿es que Juan vio algo que era totalmente nuevo o es algo que ya había sido descrito en el Antiguo Testamento? He's describing these angelic beings that are called seraphim Él in está heaven. describiendo estos seres angélicos celestiales que se llaman serafines. Now, what does it mean that they were like a lion, like a calf, like a man, like an eagle? Ahora, ¿qué significa que ellos eran como un león, como un becerro, o parecían como un hombre o como una águila? Well, the traditional view is that the lion stands for strength, Ahora, la interpretación tradicional es que el león representa la fuerza, the calf or the ox stands for endurance, el becerro representa lo que es la fuerza de continuar, the man stands for intelligence, el hombre representa la inteligencia and the flying eagle stands for swiftness. y la águila que está volando representa la velocidad. There is another view which I personally like, Hay otra interpretación en la cual me agrada, and that is that they reflect the character of Christ. es que reflejan el carácter de Cristo. The lion is the king of the beasts, El león es el rey de las bestias, so that represents the kingship of Christ. así que esto representa la realidad, el ser rey de Cristo. The calf or the ox is a beast of burden and labor, El becerro es una bestia de carga so it represents the servant aspect of Christ. y representa el aspecto servidor de Jesucristo. The face of the man represents the humanity of Christ. La cara del hombre representa la humanidad de Cristo And the eagle has always been a symbol of deity. y la águila siempre ha sido un símbolo de la deidad. You know, Satan is such a copycat, and he uses the eagle as his symbol of deity. Y ahora el diablo siempre es un copión y él utiliza también el águila como un símbolo de su deidad. So these are the attributes of Christ which are reflected in the seraphim. Así que estos son los atributos de Cristo que están reflejados en estas 4 criaturas, en los serafines. Verse 9 says, And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne who liveth forever and ever, Y dice el versículo 9 que cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, then the 24 elders fall down before him that sat on the throne and worship him that liveth forever and ever. y dice aquí en el versículo 10 que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, And they cast their crowns before his feet. sus coronas delante del trono. A little clue. Aquí una pequeña pista. Who else is going to cast their crowns before his feet? ¿Quién más va a poner su corona enfrente de sus pies? Isn't it the redeemed? ¿No son acaso los redimidos? I think the redeemed are going to take their crowns and cross them before his feet. Yo creo que también los redimidos van a quitarse sus coronas y ponerlas enfrente de los pies de Jesús. And they say, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Y dicen acá, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, la honra y el poder, For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. The Bible clearly says that Jesus is the creator. Así que la Biblia dice claramente que Jesús es el creador. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. Y en el capítulo 5 leemos que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. So here he has the sealed document in his hand. Así que aquí tiene este documento sellado en su mano.
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? In other words, you must have the right to the inheritance. En otras palabras, uno tiene que tener el derecho de poder heredar. Only then can you be worthy. Solamente después uno puede ser digno. But no man in heaven, nor in earth, nor under the earth was able to open the book, neither to look thereon. Pero nos dice el texto, versículo 3, que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. No heavenly being, Así que no había ningún ser en el cielo, no earthly being, ningún ser en la tierra, nobody who had died previously, nobody nadie que había muerto previamente, tampoco, nadie was able to open that scroll. podía abrir ese libro. And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book. Y yo lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, Neither to look thereon. ni siquiera de mirarlo. So the prophet realized that if this scroll is not opened, Así que el profeta se dio cuenta que si no se podía abrir el libro, the inheritance of eternal life is lost forever. la herencia de la vida eterna iba a perderse para siempre. Is there no hope? ¿Es que no hay esperanza? And then one of the elders said unto me, Y después uno de los ancianos me dijo, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book y dice acá, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro and to loose the 7 seals thereof. y desatar sus 7 sellos. Here is a conclusive evidence, another scriptural evidence that salvation is available in Christ alone. Y aquí otra vez una evidencia preponderante, una evidencia en las Escrituras que nos dice que la salvación existe solamente en Cristo y solo en Él. Why can only Jesus save us? ¿Y por qué es que Jesucristo es el único que nos puede salvar? Why cannot Muhammad save us? ¿Por qué es que Mohammed no nos puede salvar? Why cannot Buddha save us? ¿Por qué es que Buda no nos puede salvar? Why cannot Zoroaster save us? ¿Por qué es que Zoroaster no nos puede salvar? Why only Jesus? Isn't Porque that es- selfish? Que es solo Jesús, ¿no es eso egoísta? If Jesus is God, Si Jesús es Dios, then He's the creator. Él es el creador. If He's God, then He has life within Himself, Si Él es Dios, Él tiene vida en sí mismo and He can lay it down and pick it up again. y Él la puede poner, digamos, quitársela y también hacerla regresar. Has an angel got that power, being a created being? ¿Tiene un ángel a lo mejor ese poder siendo un ser creado? No. Has a No. human being got that power? ¿Tiene un ser humano ese poder? No matter how good he was, does he have that Y no power? importa cuán bueno esa persona sea, ¿tiene ese poder? No. No. So can he lay down his life and take it up all by himself again? ¿Puede quitarse la vida y después hacérsela regresar todo solo? Can someone who does not have life to give life? ¿Puede alguien que no tiene el poder de dar la vida, darse la vida? No. No. So only God Así que solo Dios become flesh puede convertirse en carne, es decir, en ser humano, could pay the price for your and my transgression, y solamente así podía pagar el precio para mi transgresión y su transgresión, which is death, que es la muerte, and then pick up his own life again y después otra vez recibir su propia vida and give life which he can give to those who don't deserve it. y después dar la vida que Él sí puede dar a aquellos que no se la merecen. So salvation is only possible because Jesus Christ is God in the flesh. Y así que la salvación es solamente posible porque Jesucristo es Dios que se encarnó. So I want to tell you, if you reduce Jesus to anything less than God, we are all lost forever. Así que les quiero decir que si ustedes reducen a Jesucristo a algo menos que Dios, estamos todos perdidos para siempre. There's only one who can pick up the inheritance that was lost in Eden, Hay solo uno que puede otra vez recibir esa herencia que fue perdida en el jardín del Edén, and is worthy to open the scroll. y Él merece, es digno de abrir el libro. And I beheld, and lo, in the midst of the throne,
Y miré y vi que en medio del trono and of the four beasts and in the midst of the elders y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, stood a lamb as it had been slain. estaba en pie un cordero como inmolado. So here you have a picture of Jesus in his lamb form as his sacrificial form. Así que aquí vemos un cuadro de Jesús en su forma de cordero, en su forma de sacrificio, Having 7 horns. teniendo 7 cuernos. Horn is a symbol of power. El cuerno es un símbolo de poder en la Biblia. 7 is the number of deity. El 7 es el número de la deidad. So the book of Revelation testifies powerfully to the deity of Christ. Así que el libro de Apocalipsis da un testimonio potente sobre la deidad, la divinidad de Jesucristo. And I want to tell you today that that is the one subject that is most under attack in the world, even in the Christian world. Así que les quiero decir hoy en día que este tópico es el tópico que viene más atacado hoy en día en el mundo y también en el mundo cristiano. So the number 7 in terms of eyes and the number 7 in terms of spirits are all associated with Jesus Christ, with a lamb. Así que el número 7, 7 ojos, el número 7, 7 espíritus, vienen todos asociados con Jesucristo, con el Cordero. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Having every one of them a harp, Y todos tenían arpas a golden vial full of odors, y copas de oro llenas de incienso, which are the prayers of the saints. que son las oraciones de los santos. So they play a role in the intercession. Así que ellos también toman un rol en lo que es la intercesión. And they sing a new song. Y ellos cantaban una nueva canción, un cántico nuevo. Worthy art thou Digno eres tú to take the book and to open the seals, de tomar el libro y de abrir sus sellos, for thou wast slain, porque tú fuiste inmolado and has redeemed us to God by thy blood out of every kindred, tongue, and people and nation. y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Here's another little clue. Bueno, aquí otra pista. They're saying you have redeemed us. Dice que nos has redimido a nosotros. Who's saying this? ¿Quién está diciendo esto? Who's saying this? ¿Quién está diciendo esto? The elders are saying Los ancianos están diciendo esto. All right. Do Bueno. the angels in heaven have to be redeemed? Yes or no? ¿Es que los ángeles en el cielo tienen que ser redimidos, sí o no? No. No. Do unfallen beings have to be redeemed? Yes or no? ¿Es que seres que nunca han caído tienen que ser redimidos, acaso sí o no? No. No. So, if Así I que- can be just a little bit naughty, Así que si puedo ser un poco atrevido, I would like to venture the guess that maybe they were part of those that were resurrected at the resurrection of Christ. a lo mejor me quiero atrever a decir que a lo mejor sí fueron parte de aquellos que fueron resucitados durante la resurrección de Jesucristo. And why 24 elders? ¿Y por qué 24 ancianos? Why not just one from every tribe of Israel? Why 2? ¿Por qué no solamente uno de cada tribu de Israel? ¿Por qué 2? Isn't it possible that Israel had 2 phases? ¿No es posible que Israel también tuvo 2 fases? A Jewish phase, if you like, and a Christian phase. Una fase judía, por así decir, y también una fase cristiana. Because if you are in Christ, then you are part of Abraham's heritage, says the Bible. Porque si uno está en Cristo, uno es parte del linaje de Abraham, así nos dice la Biblia. So it represents both the literal Israel and the spiritual Israel. Así que representa de un lado el Israel literal, pero también el Israel espiritual. Well, we're in chapter 5 already. Bueno, ya Verse 10. nos encontramos en el capítulo 5 y versículo 10 de Apocalipsis. And he has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Y dice aquí que Él nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Clue. Bueno, aquí una pista. Who will reign on this earth? ¿Quién reinará en esta tierra?
Isn't it man with Christ that will reign on this earth? ¿No es acaso los seres humanos con Cristo que reinarán en esta tierra? Was there ever an unfallen man that will rule on this earth? I don't think so. ¿Acaso ha habido un hombre que nunca ha caído, que nunca ha pecado, que reinará en esta tierra? Yo no creo. And I beheld and I heard the voice of many angels around about the throne and the beasts and the elders. Y yo miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. And the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Y aquí dice, y su número era millones de millones. Billions of angels. De hecho, billones de ángeles. And they were all saying with a loud voice, Y decían a gran voz, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. y acá decían, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and as such as are in the sea and all that are in them heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth on the throne and unto the Lamb forever and ever. Y dice el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder, y por los siglos de los siglos. And these powerful four seraphim said, Amen. Y estos potentes 4 serafines dijeron, amén. And the 24 elders fell down and worshipped him that lives forever and ever. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Who's in control of this world? ¿Quién está controlando After este that mundo? throne scene? Después de haber visto esta escena del trono de Dios, Who's the one who has all power and is worshipped forever and ever? ¿quién es el que tiene todo el poder y viene adorado para siempre y para siempre? Jesus. Jesús. So here the mind is prepared for who the deity of the universe is. Así que aquí la mente está preparada para considerar quién es el Dios del universo. And in comparison, Satan and his fallen angels Y a comparación, Satanás y sus ángeles caídos are a pathetic bunch son un grupo miserable, that rise up in arrogance against this power. que se levantan en arrogancia en contra de este poder. And yet God permits it. Y a pesar de todo esto, Dios lo permite. You know, if I were God, I wouldn't have permitted it. Bueno, si yo hubiese sido Dios, yo no lo hubiera permitido. Not only did God permit it, he took the consequences upon himself. No solamente Dios lo permitió, Dios se tomó las consecuencias sobre sí mismo. That's why he's a lamb that was slain. Y es por eso que Él es un cordero que fue inmolado. And he's long suffering. Y Él tiene mucha paciencia. Now, keep that picture in mind of this mighty God. Ahora mantengan este cuadro en sus mentes de este Dios todopoderoso. And then we'll go through the sweep of history of the catastrophe of this planet. Y ahora vamos a considerar la historia del cristianismo y la catástrofe que ocurrió. And though it appears as if God is totally out of control Y al parecer pareciera que Dios no tiene nada de control. and has nothing to say in this mess that's happening on this Y earth, parece que no tiene nada que decir con todo el desastre que está ocurriendo sobre este planeta. the mere fact that he tells us ahead of time exactly how it's going to pan out El simple hecho que Él nos dice ante tiempo cómo van a ocurrir los asuntos, tells us that he's absolutely in control. nos dice que Él está absolutamente en control. We cannot change it. Nosotros no lo podemos cambiar, We can only observe it. nosotros simplemente lo podemos observar. And we can decide to become depressed, Y podemos decidir de convertirnos en deprimidos, or we can decide to look up into the throne room. o podemos decidir de mirar hacia la sala del trono. That's our choice. Esta es nuestra decisión.